Bienvenidos, queridos espectadores, a nuestro canal Grandes Tesoros Vive. ¿Alguna vez te has sentido solo o sola en tus ambiciones, en un mundo que parece favorecer al más osado o al más astuto? Has buscado respuestas en incontables libros, solo para encontrar términos complicados y abstractos. En un mundo donde la competencia y el individualismo a menudo dominan, existe un poder aún más grande en el autodescubrimiento y la autoayuda. En Ayúdate a ti mismo, Marden nos lleva de la mano, explorando la profunda relación entre mente y cuerpo. En lugar de confiar ciegamente en el mundo exterior, Marden nos desafía a mirar hacia adentro y encontrar ese fuego interno. Porque al final del día, tu mayor aliado y recurso eres tú. Únete a nosotros en este inspirador viaje de autodescubrimiento y empoderamiento, porque la verdadera transformación comienza desde adentro. Aunque el principio del prevalecimiento del más apto puede ser excelente cuando se expone en tratados de psicología, en la vida práctica y en la lucha diaria por la existencia, este principio a menudo se transforma en el prevalecimiento del más osado o del más astuto. A menos que la aptitud alcance niveles de talento extraordinario o genialidad, frecuentemente queda relegada frente a las artimañas del favoritismo interesado. Hay quienes desean basar la estructura de la sociedad humana en el principio fraterno de cooperación, donde se exige a cada individuo según sus capacidades y se le remunera según la cantidad y calidad de su aporte a la obra colectiva. Sin embargo, muchos no notan que la ley de evolución, al igual que otras leyes naturales, no avanza abruptamente. No deja huecos en su continuo desarrollo, sino que con la misma lenta determinación de las fuerzas geológicas, transforma instituciones, leyes, costumbres, creencias y regímenes con la sutil gradualidad del crecimiento de la hierba. Es cierto que otros pensadores, filósofos y moralistas han abordado este tema en profundidad, y algunos podrían argumentar que ya se ha dicho todo al respecto. Sin embargo, cabe destacar que no existe un tema que se haya explorado completamente, ya que cada mentalidad individual actúa como un prisma único. Aunque las verdades universales permanecen, la perspectiva de cada autor puede arrojar una nueva luz sobre ellas, ofreciendo un enfoque renovado para sus lectores. Un famoso crítico comparó a Marden con un Emerson accesible para todos. Aunque cada una de sus obras pueda verse como una variación del mismo tema central, las enseñanzas se presentan con tanta sencillez y claridad que incluso aquellos menos familiarizados con las complejas cuestiones filosóficas pueden comprender y asimilarlas fácilmente. Personalmente prefiero esta claridad sin rastro de vulgaridad, en contraposición a la afectación pedante de otros autores que saturan las páginas de sus libros con términos complicados, incomprensibles para la mayoría de los lectores y ambiguos incluso para los eruditos. Dado que la ciencia psicofísica aún está en sus inicios, aquellos que la cultivan enfrentan el desafío constante de expresar sus pensamientos con precisión en cualquier idioma. A pesar de la abundancia de bibliografía descrita como estimulante o alentadora, como preferiría llamarla, es vital reiterar conceptos básicos. La mayoría de las personas confían más en la ayuda de otros que en sus propios medios, esperando todo de favores, recomendaciones, amistades y conexiones, creyendo que no pueden lograr nada por sí mismos. Se suma a esto la extendida percepción de que uno solo necesita ayuda para alcanzar la prosperidad material, sin darse cuenta de que tal prosperidad es un resultado directo de la conducta individual. Y esta conducta no depende de factores externos. Poco sirve la ayuda externa si uno no comienza primero con la autoayuda. Por supuesto, los consejos, exhortaciones y enseñanzas son útiles, especialmente cuando están respaldados por el ejemplo. Sin embargo, el principal factor en la conducta y su precursor, el carácter, es la voluntad alineada con el conocimiento. Ayúdate a ti mismo. Estrategias para cultivar la autodisciplina y el crecimiento personal. El espejo mágico. A menudo se señala a las personas por no reconocer sus propias debilidades. Sin embargo, quizás sea aún más común que muchos no descubran sus verdaderas fortalezas. Esta situación recuerda a esos terrenos con una rica veta de oro en su subsuelo, desconocida para el dueño, una idea destacada por Swift. Según cuenta la leyenda, en un lugar apartado y misterioso existía un espejo mágico. Su especial virtud atraía a multitudes de peregrinos de todos los rincones del mundo.
Aquel que se reflejaba en él no solo se veía tal como era en realidad, sino que el espejo le revelaba una imagen más allá de cómo se percibía a sí mismo o de lo que otros decían sobre él. De hecho, el espejo brindaba una concreción palpable al famoso aforismo del templo de Delfos: «Conócete a ti mismo». Un precepto complejo de seguir hasta que las vivencias nos presentan sus propios espejos. Dentro de los numerosos peregrinos que buscaban el reflejo de este espejo mágico, había uno especialmente modesto. Este individuo, con una inclinación a subestimarse, nunca había considerado la posibilidad de hacer algo trascendental en su vida. No obstante, al enfrentarse al espejo, descubrió con asombro un aspecto de él que jamás había imaginado. El espejo, con precisión, proyectaba en su reflejo a un ser resplandeciente, jubiloso, enérgico y seguro, libre de todos aquellos defectos y debilidades con los que él se identificaba. Y lo más sorprendente, en lo que siempre había considerado un rostro común y corriente, el espejo le mostró un semblante de hermosura varonil, perfecto en cada detalle, siendo sin lugar a dudas su propia imagen. Mientras el peregrino contemplaba con admiración aquella dualidad reflejada, la imagen de fondo comenzó a destacarse, posicionándose al frente y relegando a la imagen grosera y deficiente de su personalidad cotidiana. Fue en ese momento que el peregrino comprendió que en aquel espejo mágico había hallado el conocimiento de sí mismo. Su auténtico ser no era el cuerpo tangible de carne, sangre, nervios y huesos con el que se había identificado por tanto tiempo. Tampoco eran sus pensamientos y emociones, cambiantes con el paso de los días, sino algo que permanecía constante e inalterable entre las variaciones de la vida diaria. La imagen que se proyectaba desde el fondo del espejo representaba la semejanza divina, el hombre perfecto en la perfección del Creador, el hombre con el potencial divino, aunque aún pareciera distante esa posibilidad divina. Esa visión en el espejo mágico dejó al peregrino tan conmovido que la imagen nunca se desvaneció de su memoria. Inspirado por ese ideal, trabajó incansablemente para trasladarla de la representación simbólica del espejo a la concreta realidad de la acción. Entendió que el llamado «conócete» carece de significado si el conocimiento no se traduce en acciones concretas. Un apóstol de la verdad expresó: «Sed hacedores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos». Porque si alguien escucha la palabra de Dios y no actúa en consecuencia, es como quien se mira en un espejo y olvida su propio reflejo. Pero aquel que observa detenidamente la perfecta ley de la libertad y persiste en ella, no siendo un oyente olvidadizo sino un actor comprometido, hallará la felicidad en sus acciones. A partir de esta profunda reflexión, se deduce que el espejo mágico representa la conciencia interior del ser humano. Para conocerse verdaderamente, uno debe introspeccionar, examinando y comparando las dos imágenes reflejadas en esa conciencia, con el fin de transformar lo vil en noble, lo débil en fuerte y lo inferior en superior. El proceso de análisis, reflexión y comparación entre lo que uno es actualmente y lo que podría llegar a ser, simplemente al someterse voluntariamente a la perfecta ley de la libertad, revela el auténtico conocimiento de uno mismo. Despierta nuestras fuerzas mentales y emocionales, que aguardan como las cuerdas de un arpa celestial a ser pulsadas por manos hábiles. En esta introspección, uno puede descubrir el filón de oro oculto en la profundidad de su carácter, del que antes no tenía conocimiento. Pero, ¿acaso coexisten en nosotros dos naturalezas? En verdad solo hay una, la naturaleza divina, por ser reflejo del Creador. Sin embargo, esta esencia queda eclipsada por la personalidad, que la distorsiona con sus imperfecciones, como un velo que atenúa la brillantez de una luz. San Pablo nos dice: «Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se opone a la ley de mi espíritu, llevándome cautivo al pecado que habita en mí». Esta cita revela que el hombre interior representa nuestra esencia espiritual, el verdadero yo, mientras que mis miembros simbolizan la naturaleza humana transitoria, sometida a las fluctuaciones de pensamientos y emociones. Por lo tanto, es esencial que el individuo conozca y evalúe sus capacidades y limitaciones. Uno debe actuar conforme a sus verdaderas fuerzas y posibilidades, evitando excederse o quedarse corto.
Los errores en este discernimiento, ya sea por subestimarse o sobreestimarse, pueden conducir al estancamiento por falta de confianza o al fracaso por imprudencia. Para lograr una verdadera autocomprensión, es fundamental fortalecer nuestros puntos débiles. Esto se puede lograr erradicando vicios, corrigiendo errores, elevando nuestro carácter y practicando virtudes. A medida que mejoramos nuestra conducta, el resplandor espiritual de nuestro ser interior irradia con mayor intensidad, tal como una lámpara brilla más cuando su pantalla está limpia. Finalmente, la imagen del ser humano perfecto, la que uno se esfuerza por moldear constantemente, reemplazará al antiguo ser, aquel tímido, débil y viciado. Será el nuevo yo, revelado por el espejo mágico de la conciencia. Tal como afirma San Pablo, dejen atrás la vieja naturaleza, corrompida por deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, adoptando la nueva naturaleza, creada según Dios en verdadera justicia y santidad. Dejen de mentirse entre ustedes, pues han dejado atrás a la vieja naturaleza y sus acciones, y se han vestido con la nueva, que se renueva en conocimiento conforme a la imagen de su Creador. Este pasaje nos recuerda que el autoconocimiento no es el objetivo final, sino un medio para transformar nuestra naturaleza inferior en una superior, de carácter divino, ya que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si alguien te ofreciera la oportunidad de mirarte en un espejo mágico que revelara tu verdadero ser, mostrándote no como el ser débil y vicioso que has creído ser, sino como un ser con un potencial ilimitado, ¿no harías todo lo posible por obtener ese privilegio? Eso es exactamente lo que la filosofía moderna de la vida ofrece. La esencia de las grandes religiones del mundo, despojadas de las supersticiones arraigadas por el fanatismo, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la profunda relación entre el hombre y Dios. Visión del verdadero ser. Esta nueva perspectiva te proporcionará un atisbo de tu verdadero yo, de ese ser interior que ha permanecido oculto tras barreras como preocupaciones raciales, prejuicios sectarios, intereses egoístas, herencias arraigadas, costumbres restrictivas y las condiciones adversas del entorno en el que naciste y creciste. No solo te descubrirá a ese ser interno escondido detrás de la personalidad que equivocadamente considerabas como tu verdadera esencia, sino que también te mostrará cuánto bien puedes hacer una vez que realmente te conozcas. En el espejo de tu conciencia no se reflejarán las acciones pasadas, sino las grandes gestas que estás destinado a llevar a cabo. La nueva filosofía de vida, que es en realidad una restauración de verdades eternas ocultas durante siglos por la ignorancia y la falta de comprensión, supera incluso al mágico espejo de las leyendas. No muestra la imagen de una persona de la que te hayas decepcionado, ni de alguien que haya fallado en cumplir sus promesas o truncado tus esperanzas. No muestra al hombre débil, inepto o perezoso. Esta filosofía actúa como una radiografía mental, permitiéndote explorar las profundidades de tu ser y descubrir un tesoro de habilidades y posibilidades aún sin manifestar. Te mostrará todo lo que eres capaz de lograr con tan solo la ayuda de Dios y tu propio esfuerzo. Fortalecerá tu confianza en ti mismo y te asistirá en tu proceso de autodescubrimiento. De esta forma, sacará lo mejor de ti y te guiará hacia el ideal de persona que siempre anhelaste ser. Para adentrarnos en esta nueva comprensión de la vida, es esencial movilizar todas nuestras fuerzas de voluntad y las energías de nuestra mente. La nueva filosofía de la vida no es una ciencia abstracta o metafísica, inaccesible para el entendimiento común. Es, en realidad, la aplicación práctica de los principios de la psicología humana en nuestra conducta diaria, en cualquier circunstancia que enfrentemos. Cuando el hombre se identifica exclusivamente con su cuerpo, sus deseos y pasiones, pierde de vista su verdadero ser. Sin embargo, incluso en su estado más degradado, dominado por el egoísmo, hay momentos en los que siente un profundo anhelo, especialmente durante las crisis de la vida. En la pérdida de un ser querido, en los contratiempos económicos, en las traiciones y desilusiones, siente un deseo de que el mundo sea diferente. Es en esos momentos, cuando el yo se sacude por las adversidades, que reconoce, aunque brevemente, su distinción del yo personal. La nueva filosofía de la vida tiene como objetivo enseñar a las personas a hacer de esta conciencia pasajera una comprensión constante.
Ayuda a distinguir entre el yo inmutable y el yo mutable, entre la individualidad superior y la personalidad inferior, entre el hombre interno y el externo. Esta visión resuena con las enseñanzas del apóstol de los gentiles. Sin embargo, es un reto deshacer los errores mantenidos durante siglos, disfrazados de verdades sobre la verdadera naturaleza del hombre. La psicología escolástica tradicional ha dificultado la tarea de convencer a las personas de su grandeza espiritual y de sus innatas posibilidades. Si entendiéramos a plenitud el potencial de nuestras fuerzas internas y tuviéramos una fe inquebrantable en nosotros mismos, no necesitaríamos buscar apoyo externo. En nuestro interior encontraríamos el respaldo más poderoso y eficaz. Incluso aquellos que el mundo considera afortunados, aquellos a quienes parece que todo les resulta según sus deseos y con un esfuerzo mínimo, podrían intensificar y magnificar sus logros si reconocieran esta verdad. Puede surgir una pregunta: ¿es la nueva filosofía de la vida una especie de cura milagrosa mental capaz de transformar al analfabeto en erudito, al inepto en genio o al malhechor en santo? ¿Qué potencial interno podría tener una persona de un pueblo rústico cuya vida roza con la simpleza? ¿Cómo podríamos convencer a un habitante de una tribu aislada de que está destinado a realizar grandes proezas? La respuesta reside en la ley de la evolución, que opera tanto en la vida como en la forma, en el espíritu y en la materia. Según el nivel evolutivo de una individualidad, ésta puede estar más o menos opacada por su personalidad. En el caso de las comunidades poco desarrolladas o tribales, se requerirá un esfuerzo más amplio y persistente para alcanzar su núcleo esencial. Sin embargo, si se persiste en el esfuerzo, eventualmente se tocará la esencia donde reside su verdadero ser. Una evidencia de esto se encuentra en el impacto positivo que tienen los misioneros en regiones remotas, aquellos que no se limitan a reemplazar una creencia superficial por otra, sino que presentan beneficios tangibles al abandonar prácticas perjudiciales y supersticiosas, logran elevar el nivel de conciencia de estas comunidades. Esto es equivalente a ayudarles a descubrir su poder interno. La capacidad para activar y aprovechar estas fuerzas interiores no es uniforme en todos los individuos. Si así fuera, las personas serían como instrumentos monótonos, incapaces de crear una sinfonía armonizada. La posibilidad de acceder y movilizar estas fuerzas internas varía según el grado de evolución del individuo. Sin embargo, todo ser humano, independientemente de cuán atrasado esté en su proceso evolutivo, tiene el potencial de crecimiento y progreso al movilizar sus reservas internas. Es evidente que aquellos que están en las etapas más tempranas de su evolución necesitarán apoyo externo para progresar en su camino de autoperfeccionamiento. Sin embargo, aquellos que se encuentran en un punto intermedio, que no son genios pero tampoco están completamente desprovistos de conocimientos, tienen la capacidad de aumentar significativamente su valor personal si se dedican a la autorreflexión y transforman ese autoconocimiento en acción. Aquellos que nunca se han introspectado y explorado su mundo interior pueden considerar estas ideas como meras especulaciones sin beneficio práctico, creyendo que tales conceptos no añaden valor tangible a su vida diaria. Sin embargo, están completamente equivocados, tanto en las profesiones más elevadas como en los trabajos más humildes, así como en el comercio y la industria. Es el yo interior, el espíritu o alma, el verdadero motor de la acción. El cerebro, los brazos, las manos y la mente actúan simplemente como herramientas al servicio de ese yo interior. Durante el siglo XIX, una multitud de médicos y anatomistas, influidos por las tendencias científicas de figuras como Gall, Broca y Charcot, difundieron la teoría de las localizaciones cerebrales. Esta teoría sostenía que ciertas áreas del cerebro estaban asignadas a funciones específicas, especialmente para procesos psíquicos como el lenguaje articulado, de manera similar a cómo ciertos ganglios nerviosos controlan funciones motoras. Los materialistas de la época llegaron a comparar el cerebro humano con un fonógrafo, argumentando que una específica región del cerebro, la tercera circunvolución frontal izquierda, producía el lenguaje articulado de la misma manera en que el hígado produce bilis. Creían que con esta teoría desacreditaban la idea del espíritu humano. Sin embargo, pasaron por alto el hecho de que, incluso si esa área del cerebro efectivamente generara el lenguaje articulado,
actuaría como un mero instrumento de la mente, que a su vez es influenciada por el espíritu. Esta perspectiva no desafía necesariamente los fundamentos de la psicología tradicional. En realidad, representa una extensión de verdades que habían sido parcialmente expresadas por pensadores de eras pasadas. Ahora, esas ideas pueden ser respaldadas por hechos y fenómenos probados a través de experimentación rigurosa. Un escritor ortodoxo como Léon Daudet, defensor del catolicismo en Francia, expresó que el espíritu no está subyugado por el organismo físico. Por el contrario, el espíritu domina y en ocasiones puede transformar el cuerpo. Contrario a la creencia popular, el pensamiento no está limitado al cerebro. Existen argumentos sólidos que sugieren que el pensamiento permea todo el cuerpo, ejerciendo su influencia sobre él. El cerebro actúa como una estación central que transmite y recibe diferentes señales, siendo solo una parte más compleja del sistema. Sería un error pensar que áreas específicas del cerebro albergan facultades intelectuales particulares. En la era contemporánea, estamos presenciando la desintegración de dogmas políticos, literarios y científicos establecidos en el siglo anterior. Un nuevo paradigma está emergiendo, o más bien, estamos redescubriendo una eterna verdad que vuelve a ser reconocida en todas las áreas del pensamiento humano. A esta afirmación podemos agregar que estamos siendo testigos del nacimiento de un nuevo paradigma en el ámbito de las creencias. Esta transformación no afecta necesariamente a la esencia de las religiones, sino más bien a ciertas interpretaciones dogmáticas introducidas por seres humanos falibles a lo largo del tiempo. La antigua noción ortodoxa que sostenía la inferioridad del hombre, originada en la filosofía medieval que lo veía como un simple gusano terrenal, también está siendo desafiada. No puede existir tal inferioridad en el ser humano creado por Dios, a menos que aceptemos la idea de que algo imperfecto pueda emanar de él. Esta noción contradiría su infinita sabiduría. La verdadera inferioridad radica en la percepción limitada que tenemos de nosotros mismos, al darle más importancia a nuestra manifestación externa y desestimar nuestra esencia interna. La realidad es precisamente la contraria. Esta falta de autoconocimiento nos lleva a subestimarnos y a convertirnos, en cierto modo, en caricaturas del ser que Dios concibió. Toda sensación de inferioridad y todo fracaso provienen de no reconocer nuestra verdadera esencia. Sin embargo, para que la nueva filosofía de vida sea beneficiosa y accesible para la mayor cantidad de personas que desean implementarla en su día a día, es esencial presentarla de manera clara y sencilla. Se debe argumentar de forma persuasiva, eliminando toda duda en aquellos que buscan mejorar y entender cómo pueden empoderarse a sí mismos. La mayoría de las personas no están familiarizadas con el lenguaje técnico de la psicología académica. Para muchos, esta profusión de términos complicados como conscientividad, subconsciente, superconsciente, subliminal y mentación resulta enigmática. Estas palabras, aunque repletas de significado para el psicólogo, a menudo no son utilizadas con la precisión necesaria para relacionar adecuadamente la idea con la terminología. Sin embargo, la psicología se torna clara y sencilla cuando sus principios se presentan de manera que cualquier persona pueda experimentarlos por sí misma y corroborar su veracidad a través de su propia experiencia. Tomemos, por ejemplo, el intento de definir la conciencia. Aunque cada psicólogo podría ofrecer una definición única en términos de verborrea, es probable que todas coincidan en esencia. Pero, dado que las palabras sirven como vehículo de las ideas y que, a menudo, las personas se enfocan más en la palabra que en el concepto subyacente, la mayoría termina sin una comprensión clara de lo que realmente es la conciencia, a pesar de sus múltiples definiciones. Pero si le decimos a alguien, sin importar su grado de instrucción, siempre que posea sentido común, desde que fuiste consciente, sabes que eres tú y no cualquier otra persona con la que interactúas. Eres consciente de que eres distinto a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y amigos. Esta percepción de ti mismo es constante, ya estés alegre o triste, en casa o fuera, en la ciudad o en el campo. Y cuando dices yo, te estás diferenciando de todos los demás, que también emplean la palabra yo para referirse a sí mismos. Esta autoconciencia ha sido constante desde tu infancia hasta ahora, y continuará siendo así por el resto de tu vida y más allá. Con esta explicación,
La naturaleza intrínseca de la conciencia se vuelve más accesible y comprensible. A este conocimiento de que uno es único y distinto de los demás, en psicología se le denomina conciencia personal. Es el entendimiento interno de la propia identidad, separada de todas las otras identidades del mundo. Esta conciencia se ve reforzada por las características distintivas de cada individuo que lo separan de todos los demás. Las características más destacadas de un individuo incluyen su nombre único, el timbre de su voz, su forma de caminar y su apariencia física. Cada persona tiene una cara, una voz y gestos propios que lo diferencian del resto. Esta distinción es tan precisa que ni siquiera las huellas dactilares o los contornos de las yemas de los dedos son idénticos entre las personas. De hecho, las diferencias en estas huellas son tan significativas que Bertillon basó en ellas un método útil para identificar a criminales. Pero surge una pregunta: ¿es esta personalidad, esta conciencia de uno mismo, el verdadero ser, el yo inmutable y auténtico? Si el sentimiento interno de yo soy yo y tú eres tú permanece constante a lo largo de la vida, es evidente que este yo no puede ser algo que cambie constantemente. El cuerpo físico, por su parte, experimenta cambios. Como han demostrado los fisiólogos, aunque el cuerpo puede parecer constante en su apariencia general, sus células se renuevan completamente con el tiempo. Por lo tanto, el cuerpo físico no puede ser nuestro verdadero yo, ya que está en un estado constante de cambio. Además, si consideráramos al cuerpo físico como nuestro verdadero yo, estaríamos negando la existencia del espíritu. Esto se debe a que el cuerpo, en última instancia, muere y se descompone, y sus componentes materiales regresan al mundo material. ¿Podrían ser nuestras emociones, sentimientos, afectos y deseos lo que realmente somos? No pueden ser, ya que también cambian con el tiempo. No hace falta argumentar esto, ya que cada individuo experimenta estos cambios por sí mismo. Por ejemplo, lo que en la infancia nos deleitaba, como juguetes y juegos, en la juventud se considera trivial. De manera similar, lo que captura nuestra atención y emoción en la juventud puede no tener el mismo efecto en la adultez. Al llegar a la vejez, vemos el mundo desde una perspectiva completamente diferente en comparación con las etapas previas de nuestra vida. Las emociones, sentimientos, afectos y deseos cambian según las circunstancias, las vicisitudes y el entorno familiar y social en el que nos encontramos. Lo que un día nos repugna, al siguiente puede atraernos, y es posible que lo que hoy consideramos esencial para nuestra existencia, mañana no tenga importancia. A pesar de esta continua variabilidad en nuestras emociones y deseos, la conciencia de yo soy yo y de tú eres tú permanece constante. Esto demuestra que ni las emociones, ni los sentimientos, ni los afectos, ni los deseos constituyen nuestro verdadero ser, ya que en su esencia son cambiantes. ¿Y qué hay de nuestros pensamientos? Podrían ser nuestro verdadero yo. Aunque no cambian tan rápidamente como las emociones, los pensamientos también son susceptibles al cambio. Se dice que es de sabios cambiar de opinión, y la experiencia muestra que nuestras ideas y creencias evolucionan con el tiempo. Es común que las ideas y creencias de la juventud se modifiquen en la adultez, y las de la adultez cambien nuevamente al llegar a la vejez. Por lo tanto, los pensamientos tampoco son nuestra esencia verdadera. Entonces, ¿cuál es realmente nuestro verdadero ser? El reconocido filósofo español Balmes nos brinda una pista en el siguiente pasaje, donde sugiere que el verdadero ser es aquel que es consciente de sí mismo y de los cambios que ocurren en su interior. Cuando esta autoconciencia se eleva a un nivel donde uno es capaz de contemplar y entender su propia existencia y naturaleza, se logra una especie de autorrepresentación, donde el individuo no solo experimenta las sensaciones, sino que también se observa a sí mismo en acción. Esta idea de salirse de sí mismo se refiere a la capacidad de trascender más allá de nuestra personalidad cambiante y transitoria, para centrarse en ese núcleo inmutable y permanente que es nuestra verdadera esencia. Es el proceso de apartarnos de todo lo que es accidental y pasajero en nuestra existencia, dejando solo esa conciencia interna que se mira y se conoce en su magnificencia y realidad. Esta conciencia o esencia interna ha sido identificada y nombrada de diversas maneras a lo largo de la historia y en diferentes tradiciones. San Pablo la llamó
el hombre interno. Los teósofos se refieren a ella como el ego o yo superior. Los psicólogos hablan de superconciencia y los mentalistas de subconsciencia. Los espiritualistas la denominan ego subliminal. En esencia, es esa individualidad inmortal y eterna, en contraposición a la personalidad efímera y pasajera. Este yo superior o ego es considerado como la imagen y semejanza de Dios, dotado de cualidades divinas que, a menudo, se ven oscurecidas o inhibidas por los obstáculos que presenta nuestra personalidad. Es en este verdadero ser donde reside nuestra conexión más profunda con lo divino y nuestra verdadera naturaleza espiritual. El conocimiento de uno mismo y la dualidad de la existencia. Cuando el hombre se conoce a sí mismo, entiende que menospreciarse es tan dañino como el exceso de orgullo. La verdadera esencia de la vida nos impulsa hacia la superación, no hacia la sumisión, hacia el éxito, no hacia el fracaso. Estamos dotados de habilidades divinas que debemos aprovechar al máximo, en lugar de caer por debajo de nuestro potencial, como aquellos que aún no han logrado conocer su verdadero ser. Pero surge una pregunta esencial. ¿Por qué existe esta dualidad entre individualidad y personalidad, entre espíritu y materia, entre lo eterno y lo efímero? ¿Por qué nuestra existencia está marcada por una constante batalla entre el bien y el mal, amor y odio, virtud y vicio, razón y pasión? La respuesta es que, para alcanzar nuestra versión más elevada, el espíritu debe manifestar y desarrollar sus capacidades latentes, que son como semillas divinas en nuestro interior. Estas capacidades son energías espirituales que, para crecer en magnitud e intensidad, requieren resistencia. Al igual que el vapor de agua, necesita un obstáculo para demostrar su fuerza. Sin enfrentar obstáculos, ¿cómo podría fortalecerse nuestra voluntad? ¿Cómo podríamos cultivar la paciencia, la templanza, la castidad, la fortaleza, la prudencia y otras virtudes si no tuviéramos que enfrentar y superar vicios como la ira, la gula, la lujuria y la debilidad? De esta dualidad surge la importancia de la personalidad en el desarrollo y evolución de nuestra individualidad. El primer paso en este viaje de autodescubrimiento es purificar nuestra personalidad, liberándola de debilidades, vicios y pasiones. Una personalidad pura permite que la individualidad brille con mayor intensidad, revelando con claridad la esencia del ser interno, que antes estaba oscurecida por las sombras del error y el vicio. En esta claridad, el individuo puede conectarse con un plano de existencia más elevado. Sir Oliver Lodge lo expone de manera elocuente al postular que el ego, o el yo superior, podría estar en conexión con otro plano de existencia, siendo capaz de transmitir percepciones de ese plano a nuestra personalidad consciente. Esta idea podría ofrecer una explicación para los fenómenos de clarividencia y otras experiencias trascendentales. El conocimiento y entendimiento de uno mismo son, por lo tanto, fundamentales para evolucionar y conectarse con niveles más profundos de existencia. Es un viaje que todos estamos destinados a emprender, descubriendo nuestro verdadero potencial y elevando nuestra conciencia. El misterio de la inspiración, entre el genio y el ego. Adentrándonos en el mundo del arte y la ciencia, no podemos ignorar que ambos campos han estado frecuentemente vinculados a momentos de inspiración, a veces considerados casi divinos. Estos momentos, en los que el conocimiento o la creatividad parecen fluir sin esfuerzo, han sido objeto de estudio y admiración a lo largo de los años. Se puede argumentar que esta inspiración proviene de la conexión del ego, o verdadero ser, con un orden superior de existencia, tal como lo sugiere el rector de la Universidad de Oxford. Este plano superior podría estar lleno de una materia mental sutil, donde se forman pensamientos que luego son captados por las mentes más receptivas, similar a cómo las antenas captan las ondas hertzianas. En este contexto, los cerebros de los individuos especialmente sensibles actuarían como receptores de estas vibraciones de pensamiento. Este concepto encuentra eco en las experiencias de muchos genios del arte y la ciencia, cuya integridad moral y claridad de carácter les permite una conexión más pura con esta fuente de inspiración, evitando el ruido del empañamiento vicioso de la personalidad. Mozart, uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, afirmó que no sabía exactamente de dónde provenían sus composiciones. Describió cómo escuchaba frases musicales completas en su mente, como si su alma tuviera oídos propios,
y simplemente las transcribía. Esta descripción apunta a una conexión directa y sin esfuerzo con una fuente de inspiración. Thompson, por otro lado, relata su experiencia al escribir su libro Sistema de Psicología. A pesar de enfrentar dificultades y bloqueos mentales durante el proceso, hubo momentos en que sentía que era un mero instrumento, dirigido por una mano invisible. De hecho, en uno de esos momentos de revelación, mientras estaba distraído leyendo un periódico, la idea que había estado buscando surgió de repente en su mente. Estos testimonios refuerzan la idea de que, más allá de la simple personalidad del individuo, hay un ego, o ser verdadero conectado a un plano superior, donde se originan las ideas y la inspiración. Aquellos que han logrado sintonizar con esta fuente, ya sea de manera consciente o inconsciente, han dejado un legado duradero en sus respectivos campos. La pregunta es, ¿cómo podemos, como individuos, cultivar esa conexión y permitir que la inspiración fluya más libremente? Tal vez, al igual que estos genios, se trate de purificar nuestra personalidad y sintonizar con nuestro ego verdadero. El eminente químico de la síntesis, el ilustre Berthelot, quien poseía sentimientos tan puros que murió de pena al recibir la noticia de la muerte de su amada esposa, confesó: «Nunca me esforcé en pensar con normas de puro raciocinio y deliberado esfuerzo mental qué experimento sería el más apropiado para obtener la síntesis orgánica que me había propuesto descubrir. Las ideas acudieron espontáneamente, como estrellas desprendidas del claro firmamento». Purificar la personalidad y enaltecer la individualidad fue desde un principio el objetivo de todas las religiones. Sin embargo, con el tiempo, muchas se desviaron del sendero trazado por su fundador, cayendo en la supersticiosa creencia de que, para purificar la personalidad, es preciso afligirla y mortificarla. No se toma en cuenta que, aunque la mortificación pueda disminuir la resistencia, también elimina las oportunidades de fortalecer la voluntad. Por otro lado, la nueva filosofía retoma el objetivo primordial de la verdadera religión, que es domar el potro de la personalidad mediante la firme y enérgica voluntad del individuo. Antes que nada, es esencial desechar la errónea creencia de que nuestra personalidad es el verdadero ser. Mientras se mantenga esta perspectiva, el desaliento y el hastío seguirán siendo compañeros constantes. Para superar el nivel de inferioridad en el que se ha estado por tanto tiempo, es crucial deshacerse de la imagen del hombre viejo que nunca alcanzó sus máximas capacidades. En su lugar, es necesario adoptar la imagen del hombre interior y esforzarse por convertirla en una viva realidad. Al observarse en el espejo mágico del alma, se puede descubrir el propósito que Dios tuvo al traernos a la existencia, y allí se refleja nuestro verdadero ser. Es fundamental pensar, hablar, actuar y vivir en armonía con la ley divina. De esta manera nos convertimos en colaboradores del plan de la evolución humana. Al ayudar a la humanidad, empezamos a ayudarnos a nosotros mismos. El poder divino en el hombre. Una nueva perspectiva de la vida. Nunca teme ni se desalienta aquel que está convencido de que un poder divino lo sostiene y que acudirá en su auxilio en cada adversidad y turbación. Esta certeza se refleja en las palabras de Santa Teresa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Por otro lado, Emerson nos recuerda que todo lo que revela a Dios en nuestro interior nos fortalece, mientras que lo que lo muestra fuera de nosotros nos debilita. El mayor servicio que esta nueva perspectiva de la vida ofrece a la humanidad es su enfática declaración de la esencial divinidad del hombre. Resalta el poder que cada individuo posee gracias a la presencia de Dios en su interior. En contraposición a antiguas creencias que disminuyen al hombre, insinuando que fue concebido en pecado y nacido en iniquidad, como un simple gusano del polvo que perdió su herencia divina al caer en desgracia ante Dios, esta renovada concepción, basada en la evolución de la conciencia, enaltece al ser humano, posicionándolo en niveles divinos y reconociéndolo como un ser semejante a Dios. Un nuevo entendimiento. El renovado concepto de vida genera un mayor respeto hacia el ser humano, porque percibe la divinidad del hombre en lugar de su caída. Frente a la imagen del hombre descrita por la teología como débil, pecador y degradado, este nuevo entendimiento nos presenta a un ser humano elevado, sublime y divino. En lugar de verlo distante de Dios, reconoce a Dios habitando en el interior de cada individuo. Sin embargo, surge una inquietud.
¿Cómo puede residir esa divinidad en el interior de individuos que muestran crueldad, de aquellos sumidos en vicios, o de aquellos que parecen obrar mal deliberadamente? ¿No es más razonable considerar al hombre como un pecador, sujeto a enfermedades, tribulaciones y muerte, situaciones aparentemente incompatibles con lo divino? Observamos que muchos individuos actúan movidos por el egoísmo y la pasión, inclinándose hacia el mal, cuando éste les brinda beneficios y eligiendo el bien solo para evitar las consecuencias de sus actos. La clave de esta discrepancia radica en que, mientras la teología tradicional se centra principalmente en la personalidad o aspecto externo del ser humano, este nuevo entendimiento, respaldado por la sabiduría de los grandes pensadores a lo largo de la historia, considera la personalidad como un mero instrumento. Es un medio que la ley de la evolución brinda al espíritu humano para, a través de las experiencias, alcanzar una perfección divina. Esta idea de perfección fue refrendada por Cristo mismo cuando dijo: «Sed perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto». Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, y sígueme. Así, el nuevo concepto nos invita a ver más allá de la superficie, a reconocer la esencia divina en cada ser humano, independientemente de sus acciones momentáneas, y a entender que cada uno está en un viaje evolutivo hacia su perfección espiritual. La conexión del hombre con Dios se evidencia con gran claridad en la trascendental oración que Jesús realizó por sus discípulos tras la última cena. Esta oración, quizá más significativa que el ampliamente alabado Sermón de la Montaña, revela las reflexiones del fundador del cristianismo acerca de la condición de la vida humana y su relación con Dios. Estos conceptos resuenan con la nueva filosofía que se está reinstaurando en la actualidad. Si nos despojamos de prejuicios sectarios, basta con prestar atención a las frases esenciales de dicha oración para reconocer la congruencia entre el pensamiento ancestral y el moderno. Jesús dijo: «Como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean también santificados en verdad. Pero no solo ruego por ellos, sino también por aquellos que creerán en mí a través de sus palabras, para que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros». Este razonamiento desafía la distinción escolástica de que la unidad del Padre con el Hijo se basa en la consubstancialidad, mientras que la de los fieles radica en la alineación de las voluntades. Las palabras como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, subrayan una conexión intrínseca, no meramente simbólica, que es reforzada por la frase que sigue, destacando la unidad entre los discípulos y la divinidad. La moderna filosofía sobre la vida no sostiene que el hombre ya sea divino y perfecto en acción, sino que lo es potencialmente. El ser humano posee la capacidad de revelar su naturaleza divina, que permanece oculta y latente bajo la envoltura material de su naturaleza humana. Por otro lado, la teología tradicional no reconoce el origen divino del espíritu humano y lo considera fundamentalmente separado de Dios. Al rechazar la idea de evolución y confundir la personalidad con el auténtico ser, la teología parece contradecir las Escrituras y las claras palabras de Cristo, quien afirmó la posibilidad de una unificación entre sus discípulos, él mismo y el Padre. La renovada filosofía reconoce la ley de la evolución y la posibilidad de perfeccionamiento. Asegura la divinidad potencial del ser humano, y con ello ofrece una explicación lógica y convincente de la existencia del mal en el mundo, que en sus diversas manifestaciones, crímenes, vicios, flaquezas, enfermedades, entre otros, parecen a primera vista incompatibles con la naturaleza divina del espíritu. Estos son percances transitorios que desaparecerán a medida que avance la evolución. El problema radica en que la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas. No han percibido su esencial divinidad porque una tupida venda de prejuicios y preocupaciones, creada por una teología esencialmente heterodoxa, ha oscurecido su intuición. Esta teología les ha inculcado la errada idea de que son meros mortales, buscando la misericordia de Dios fuera de sí mismos, sin darse cuenta de que Dios reside en su interior. Consideremos la mítica leyenda de Perseo, que posiblemente inspiró a Calderón de la Barca en La vida es sueño.
Acrisios, rey de Argos, escucha un oráculo que predice que su hija Danae dará a luz a un niño que, al crecer, se convertirá en rey y lo matará. Intentando evitar esta profecía, encierra a Danae en un subterráneo, pero Júpiter, enamorado de ella, se transforma en lluvia de oro, fecundándola. De esta unión nace Perseo. Acrisios, en su intento por eludir la predicción, encierra a Danae y Perseo en un arca y la lanza al mar. El arca llega a la isla de Serifos, donde el rey Dictis los acoge. Con el tiempo, Perseo se convierte en un joven valeroso. Sin embargo, Polidecto, hermano del rey Dictis, quiere casarse con Danae y busca eliminar a Perseo, quien se opone al enlace. Como no puede matarlo abiertamente, le encarga la tarea de traer la cabeza de Medusa, la única gorgona mortal. Perseo, confiando plenamente en sí mismo y creyendo ser hijo de Júpiter, emprende la misión resueltamente. La autoconfianza de Perseo atrajo la bendición divina. En su viaje, encontró al dios Hermes, que se presentó como un joven apuesto. Hermes, conocedor del propósito del viaje de Perseo y de la peligrosidad de la tarea, le instruyó sobre cómo enfrentarse a la temible gorgona. Le proporcionó unas sandalias aladas, un casco que otorgaba invisibilidad a quien lo portase, un hacha de bronce para decapitar a Medusa y un saco en el cual guardar la cabeza una vez cortada. Sin embargo, Hermes no le mostró el camino hacia la morada de las gorgonas. Esa ruta era conocida solamente por las Greas, 3 ancianas que compartían un único ojo y diente entre ellas, pasándolos de una a otra. En un momento oportuno, Perseo tomó el ojo y el diente justo cuando una de las Greas estaba pasándolos a la siguiente. Desesperadas, las 3 ancianas suplicaron a Perseo que les devolviera los preciados objetos. El joven accedió a sus ruegos, pero puso como condición que le indicaran el camino hacia las gorgonas. Una vez que tuvo las indicaciones, Perseo se calzó las sandalias que Hermes le había dado y, volando sobre el mar, llegó a un desolado desierto. Allí, en una gruta, encontró a las 3 gorgonas durmiendo. Medusa, la única mortal entre ellas, era verdaderamente aterradora. Tenía un rostro redondo, nariz chata, brazos de bronce, dientes de jabalí, alas doradas y una cabellera compuesta por serpientes. Aquel que la mirara directamente se transformaba instantáneamente en una estatua de piedra. Con sumo cuidado, Perseo se aproximó a Medusa, evitando mirar directamente a sus ojos para no ser petrificado. De un solo y certero tajo, cortó su cabeza y rápidamente la guardó en el saco que llevaba. Se puso el casco para volverse invisible, justo cuando las otras gorgonas despertaron y al descubrir a su hermana decapitada, se lanzaron en persecución del joven héroe. Sin embargo, gracias a la invisibilidad que le otorgaba el casco, Perseo eludió su venganza. Mientras se dirigía de regreso a Serifos, pasó por el reino de Cefeo y fue testigo de una escena perturbadora. Una joven llamada Andrómeda estaba encadenada a una roca junto al mar. Poseidón, irritado porque la madre de Andrómeda se había jactado de su belleza comparable a la de las ninfas marinas, envió un monstruo marino para aterrorizar el reino. El oráculo aconsejó sacrificar a Andrómeda para aplacar al monstruo y calmar la ira del dios del mar. Conmovido por la situación, Perseo acudió al rescate. Justo cuando el monstruo emergía de las aguas para devorar a Andrómeda, Perseo sacó la cabeza de Medusa. Al mirarla, el monstruo quedó inmediatamente petrificado, convirtiéndose en una estatua de piedra. Luego, Perseo rompió las cadenas que ataban a Andrómeda y la liberó. Agradecido, el rey Cefeo ofreció a su hija en matrimonio a Perseo, quien aceptó con gusto. Al regresar a Serifos, Perseo descubrió que Polidecto había usurpado el trono de su hermano Dictis. Para protegerse del furor del usurpador, Dictis y Danae se habían refugiado en un templo. Decidido a poner fin a la tiranía de Polidecto, Perseo entró al palacio y, mostrando la cabeza de Medusa, transformó al usurpador y sus aliados en estatuas de piedra. Tras haber ascendido al trono, Dictis se despidió de Perseo, quien partió hacia Argos con Andrómeda y Danae. Al enterarse del regreso de su hija y nieto, el rey Acrisios, temeroso de una predicción oracular, huyó a Tesalia. Sin embargo, con el tiempo, Perseo viajó a Tesalia para participar en juegos atléticos. Durante una competencia lanzó un disco que, por accidente, golpeó a Acrisios en la cabeza,
matándolo al instante. A simple vista, esta leyenda podría parecer un cúmulo de absurdos y despropósitos, así como otros mitos y fábulas antiguas que, aunque parezcan productos de imaginaciones desbordadas, simbolizan verdades espirituales profundas. Otra historia nos muestra la situación de aquellos que, educados en creencias tan absurdas como las mitológicas, las toman literalmente. Un rey, con el deseo de proteger a su único hijo de las tentaciones de la vida cortesana, decidió criarle en ignorancia de su linaje real. Pocos días después de su nacimiento, circuló el rumor de que el niño había fallecido, y en secreto fue entregado a la esposa de un guardabosques para ser criado como si fuera su hijo. El príncipe, sin conocer su verdadera identidad, creció llevando una vida similar a la de sus supuestos padres, aunque el rey se aseguró de proveerle una educación adecuada para su verdadero destino. Al alcanzar la juventud, fue llevado al palacio, donde se le reveló su auténtica procedencia. La mayoría de las personas viven de manera similar al joven príncipe, creyendo ser algo que no son. Muchos ignoramos nuestro verdadero origen y nuestra conexión divina. La nueva filosofía nos revela nuestro verdadero parentesco, nos otorga la clave de nuestra herencia y nos inspira a enfrentar la vida con renovada esperanza y elevadas aspiraciones. Esto sucede a pesar de las luchas, resentimientos, crímenes y atrocidades que, en naciones que se consideran cultas, parecen contradecir la naturaleza divina del espíritu humano. De la misma manera que los anticuarios pueden descubrir una magnífica obra de arte oculta bajo la suciedad de un cuadro despreciado por los inexpertos, el psicólogo puede reconocer bajo los andrajosos vestidos del mendigo o la apariencia repulsiva del delincuente al verdadero ser humano que puede evolucionar y mejorar. A pesar de la frecuente repetición del conocido lema inscrito en el frontispicio del templo de Delfos, la mayoría de las personas no son plenamente conscientes de su individualidad. Están acostumbradas a identificarse rutinariamente con su personalidad, lo que da lugar a un constante temor al fracaso, a la pobreza, al dolor y a la adversidad. Estas preocupaciones, cuando se contemplan con insistencia, pueden arraigarse tan profundamente en la mente que terminan manifestándose como las desdichas temidas. La experiencia nos muestra que todo lo que altera el orden y la armonía, o que infringe las leyes divinas reflejadas en la naturaleza, puede afectar negativamente a la personalidad. Sin embargo, el espíritu interno puede extraer bienestar incluso de las adversidades, encontrando alegría y satisfacción, donde el yo externo solo ve desdicha y tribulación. Esta capacidad demuestra la divina naturaleza del ser humano, inmune al mal. Un ejemplo lo encontramos en la biografía de Cellini, el famoso grabador florentino. Tras haber vivido los esplendores del Renacimiento y haber estado al servicio de los tres monarcas más poderosos de su tiempo, las circunstancias políticas lo llevaron a una húmeda y repugnante mazmorra del castillo de Sant'Angelo. A pesar de su deteriorada salud, Cellini, durante la única hora del día en que un débil rayo de luz entraba en su celda, leía la Biblia, cantaba salmos y componía himnos, elevando su pensamiento hacia lo divino con más fervor que en sus días más felices. Al reflexionar sobre las solemnes celebraciones que tradicionalmente tienen lugar el día siguiente en Roma, exclama con la voz de su ser interno: «En años anteriores celebraba esta fiesta entre las vanidades del mundo. A partir de este año, la celebraré en soledad con la divinidad de Dios. Que mucho más feliz me siento ahora que en aquellos tiempos que recuerdo». En Guerra y Paz, el protagonista, Pedro, es el hombre más adinerado de Rusia. Durante la invasión francesa de 1812, es hecho prisionero y llevado durante la catastrófica retirada del gran ejército. Sufre de hambre, frío, miseria y toda clase de adversidades que, en lugar de abatirlo, le descubren el verdadero valor de la vida. Tal y como Tolstoy relata, las experiencias de su héroe lo llevaron a percibir la esencia de la vida de una manera inusitada. Por primera vez, Pedro valoró realmente la satisfacción de comer cuando tenía hambre, de beber con sed, de dormir cansado, de calentarse en el frío y de conversar cuando necesitaba compartir palabras. En años posteriores, siempre rememoraba con alegría esos días en cautiverio, y no dejaba de hablar con entusiasmo sobre las intensas e inigualables sensaciones, y en particular sobre la profunda paz interior que experimentó en ese período de su vida.
Al despuntar el día siguiente a su captura, al ver la aún sombría cúpula del monasterio, la escarcha brillando en la hierba, las montañas con sus laderas boscosas, desvaneciéndose en la lejanía bajo un velo grisáceo, al sentir en su rostro la caricia de la fresca brisa y presenciar el surgimiento del majestuoso sol detrás de las nubes, iluminando las cúpulas y cruces y reflejando sus radiantes rayos en el distante río, el espíritu de Pedro se llenó de júbilo. Esta emoción nunca lo dejó, y conforme las adversidades se intensificaban, su fortaleza anímica se multiplicaba. De todo lo que vivió y sintió, concluyó que el hombre está hecho para la felicidad, y que dicha felicidad reside en él mismo, en satisfacer las simples necesidades diarias, y que la desgracia, en realidad, no proviene de la carencia, sino más bien de la abundancia. A Pedro se le reveló una verdad consoladora: en este mundo nada es absoluto. Así como el hombre no puede ser plenamente feliz e independiente, tampoco puede estar totalmente sumido en la desgracia y la esclavitud. Se dio cuenta de que tanto el sufrimiento como la libertad tienen sus límites, y estos límites son cercanos. Un hombre que yace en un lecho de pétalos de rosa, incomodado por uno arrugado, puede sentir el mismo malestar que otro que se tiende en un suelo húmedo y frío. Pedro recordó cómo había sufrido tanto con zapatos de baile ajustados como con sus propios pies descalzos y lastimados. La tranquilidad reinaba en el campamento, que momentos antes había estado lleno de voces y del crepitar de la leña, cuyas brasas se consumían lentamente. La luna, en su plenitud, brillaba desde lo alto, iluminando campos y bosques anteriormente ocultos en la oscuridad. La vastedad del horizonte se extendía más allá de lo que el ojo podía ver. Pedro levantó la vista hacia el cielo, donde innumerables estrellas brillaban en ese momento, y pensó: todo eso es mío, todo está en mí y yo soy todo eso, y creen que me han confinado en una simple choza. Sonriendo ante este pensamiento, Pedro se recostó nuevamente entre sus compañeros. El personaje creado por Tolstoy se convierte en un ejemplo de una nueva perspectiva, mostrándonos cómo enfocarnos en lo que realmente deseamos alcanzar para nuestro desarrollo personal, en lugar de lo opuesto. Muchos, aunque anhelan prosperar, se resignan pensando que lo que otros han conseguido en circunstancias similares es inalcanzable para ellos. En su interior parece que se dijeran: prosperidad, no te acerques a mí. Aunque te deseo más que a nada, creo que nunca te tendré. Soy una persona insignificante y no espero prosperar. Todos en mi familia han sido pobres y han luchado para sobrevivir. Los placeres de este mundo no son para mí. A pesar de mi duro trabajo en mi juventud, siempre parecía que la fortuna estaba en contra mía, y siento que no puedo competir con aquellos que nacieron con un destino favorable. Esta actitud pesimista inevitablemente conduce a resultados del mismo carácter. Quien la adopta no reconoce su verdadero potencial, ni es consciente de las capacidades que yacen en su interior. La nueva perspectiva de vida nos dice que para avanzar en el mundo, manteniendo nuestra integridad, debemos adoptar una mentalidad optimista y llena de esperanza. Si deseamos prosperar, debemos seguir la ley de la prosperidad. La riqueza natural que Dios ha dispuesto para nosotros no puede fluir hacia nosotros si estamos bloqueados por el miedo y la duda. Quien se conoce a sí mismo sabe que si se esfuerza con fe y confianza para conseguir lo que desea, lo logrará, tarde o temprano, dependiendo de su nivel de esperanza y confianza en lograrlo. Las emociones, pensamientos, anhelos y deseos actúan como semillas y darán frutos según su naturaleza. La duda surge del desconocimiento de nuestra verdadera esencia y actúa como una traidora, minando nuestra capacidad innata. Más que cualquier factor externo malinterpretado como mala suerte, es esta duda la que provoca los fracasos más devastadores. Cada vez que nos rendimos ante la duda, el desaliento y el pesimismo, orientamos nuestra mente de manera negativa, creando obstáculos en nuestro camino hacia el éxito, la paz y la felicidad. Está ampliamente aceptado en la actualidad que los pensamientos negativos y las emociones dañinas pueden afectar negativamente nuestra salud física. En muchos casos, las enfermedades no se originan por factores físicos, sino por emociones y pensamientos de envidia, odio, lujuria y egoísmo.
Dañar a otros con malos pensamientos o deseos es, en esencia, dañarnos a nosotros mismos. Estos actos se asemejan al boomerang, el arma de los australianos que después de ser lanzada y golpear su objetivo, regresa al punto de origen. En cuanto a su eficacia moral, el nuevo enfoque de vida concuerda con la ética presente en todas las religiones, ya que nos insta a rechazar cualquier pensamiento de celos, envidia, odio, venganza y lujuria hacia nosotros o hacia otros. Sin embargo, la distinción entre la moral religiosa y este nuevo pensamiento radica en su base. Mientras que la moral tradicional a menudo se centra en la idea de recompensas y castigos en una vida futura para motivar el buen comportamiento, el nuevo enfoque promueve el amor desinteresado por el bien por sí mismo, sin depender de futuras retribuciones por hacer el mal. El nuevo concepto de la vida no niega las retribuciones por las acciones, pero las aborda desde una perspectiva distinta. En lugar de verlas como un premio para quienes hacen el bien y un castigo para quienes hacen el mal, las considera como consecuencias inevitables de la ley natural de acción y reacción. Así, cada individuo experimentará felicidad o sufrimiento según sus acciones. La felicidad que experimentan las personas virtuosas sirve como estímulo para continuar mejorando y avanzando en la senda del bien. Por otro lado, el sufrimiento de aquellos que actúan incorrectamente se convierte en una lección valiosa, empujándolos a abandonar sus ilusiones personales y a introspeccionar para descubrir su verdadera esencia. El consejo que Cristo ofreció, de amar a los enemigos, ha sido visto durante siglos como algo casi inalcanzable. Incluso los santos más virtuosos encontraron difícil vivir plenamente este ideal. Sin embargo, en la actualidad, entendemos que esta enseñanza se basa en un principio científico. El amor es el antídoto natural del odio. El odio no puede coexistir en un entorno impregnado de amor, al igual que el fuego no puede mantenerse bajo un torrente de agua. Antes de Cristo, Gautama Buda ya había expresado que el odio no se extingue con más odio, sino con amor. A pesar de esta sabiduría ancestral, la humanidad a menudo responde al odio con odio y a la injuria con injuria, creyendo que es justo devolver con la misma moneda. Esta actitud ha perpetuado guerras y resentimientos entre naciones que deberían verse como partes de un todo, como notas en una sinfonía o como colaboradores en el divino diseño, cuyo propósito final es establecer en la tierra un reino celestial. La eficacia del amor y sus manifestaciones, como el perdón, el olvido y la compasión, es claramente evidente para aquellos que la han experimentado. No necesita más justificación que la experiencia personal. Esta mentalidad, que actúa como un antídoto contra cualquier veneno interno o externo, está siempre a nuestro alcance. No necesita ser almacenada ni sellada, ya que su esencia nunca se desvanece. Solo nosotros tenemos el poder de corromperla. Muchas personas sufren y mueren emocionalmente cada año debido a la ignorancia de este antídoto. Ignoran que la solución radica en entender el propósito de nuestro paso por este mundo, identificar las causas del mal y aprender a evitarlas. Al comprender el propósito y significado de la vida, uno reconoce que todas las enfermedades, tanto físicas como mentales, son el resultado de errores. Por lo tanto, el remedio natural es la verdad. La verdad actúa neutralizando el error, al igual que un álcali neutraliza un ácido. La luz disipa la oscuridad y la armonía vence a la discordia. Un principio esencial del nuevo concepto de vida es que nunca debemos albergar ni expresar pensamientos negativos sobre nosotros mismos, en relación a nuestra salud, habilidades o carácter, que no deseamos que sean reales. Nuestros pensamientos, afirmaciones y creencias son fuerzas poderosas que tienden a manifestarse en cada célula de nuestro ser. Por lo tanto, es contraproducente despreciarnos constantemente, quizás motivados por la falsa humildad, esperando que otros nos elogien en respuesta. Decir que no somos buenos en algo, que siempre cometemos errores o que carecemos del coraje para afrontar retos, va en contra de este nuevo concepto de vida. De hecho, al hacerlo, podríamos estar cerrando puertas a oportunidades que otros, quizá con menos habilidades pero más audacia, aprovechan y triunfan. Por supuesto, no debemos caer en el extremo opuesto y creernos superiores a todos en sabiduría y habilidades. Sería absurdo que nos vanagloriemos de ser expertos en temas que solo discutimos de pasada en cafeterías o casinos,
o que presumamos tener soluciones inmediatas a los complejos problemas que hoy enfrenta la humanidad en todo el mundo. Sin embargo, tampoco deberíamos menospreciarnos ni caer en el pesimismo. Cada vez que pensamos o decimos que somos fracasados, que la desgracia nos persigue o que estamos destinados a enfermar, es como si atrajéramos a nosotros esos mismos males. La mentalidad negativa que sostiene «no puedo», «no me atrevo» o «tengo miedo» no conduce a nada significativo ni logra grandes resultados. No existe ninguna ley que permita a alguien lograr lo que cree firmemente que no puede hacer. Todo genera su igual. Otra diferencia entre el antiguo y el nuevo concepto de vida, entre la filosofía atomista, una versión debilitada de la aristotélica, y la filosofía armónica, que se nutre de las enseñanzas de la antigua Academia de Platón, es la percepción del ser humano. Para aquellos que identifican la individualidad con la personalidad, la humanidad se divide en dos: los buenos y los malos, los hijos de Abel y los hijos de Caín. Sin embargo, para quienes distinguen entre individualidad y personalidad, reconocen que todo ser humano posee cualidades positivas y negativas. En aquellos que consideramos buenos, las cualidades positivas son predominantes, pero incluso ellos albergan en su interior algún aspecto negativo esperando ser transformado. En aquellos a quienes consideramos malos, las cualidades negativas son más evidentes, pero también albergan cualidades positivas latentes esperando ser despertadas. Para ayudarse a sí mismo, uno debe hacer surgir esas cualidades positivas latentes y reforzar aquellas que ya se han manifestado, pero aún no han alcanzado su máximo potencial. ¿Y cómo se puede hacer resurgir una cualidad positiva? La manera es transformando y neutralizando la cualidad negativa correspondiente. Sin embargo, términos como reprimir, refrenar y eliminar no capturan completamente la idea. Sería más acertado hablar de transmutar o invertir la cualidad negativa en positiva. Para entender este proceso de transformación, es vital reconocer lo que podría parecer un tanto paradójico a primera vista. Toda cualidad negativa es simplemente la contraparte de la positiva, es decir, la misma energía vital pero dirigida en una dirección opuesta. Amor y odio, verdad y error, diligencia y pereza, castidad y lujuria, justicia e iniquidad, altruismo y egoísmo, son simplemente diferentes caras de la misma moneda. No son energías separadas, sino manifestaciones de una única energía que actúa en direcciones opuestas. Debido a esta dualidad inherente, son incompatibles entre sí. Por ejemplo, donde hay amor, no puede existir odio. El error no puede prevalecer en presencia de la verdad, y alguien diligente no puede ser perezoso simultáneamente, del mismo modo que un vehículo no puede avanzar al norte y al sur al mismo tiempo. La primera herramienta en esta alquimia espiritual debe ser la mente, lo que subraya la importancia de no permitirse pensar en cosas que no deseamos materializar en nuestras vidas. Los defensores de la filosofía escolástica tradicional suelen ridiculizar la importancia que el nuevo enfoque de vida otorga al poder del pensamiento. Argumentan que si el pensamiento tuviera tal poder, a una persona poco atractiva le bastaría pensar en belleza para transformarse mágicamente en bella, o un enfermo crónico solo tendría que concentrarse en la salud para curarse instantáneamente. Y siguiendo esa lógica, alguien podría lograr la inmortalidad simplemente al pensar continuamente en la juventud y nunca en la muerte. Sin embargo, estas argumentaciones son simplificaciones excesivas y distorsionan la verdad. El verdadero postulado del nuevo concepto de vida sostiene que para transformar una cualidad negativa en su opuesta positiva, uno debe primero centrarse persistentemente en esa cualidad positiva y luego actuar en consecuencia. Después de todo, ¿de qué sirve un pensamiento sin acción? Sin la acción, el pensamiento permanece en el reino de lo abstracto. Es la voluntad la que impulsa la acción y da vida a los pensamientos. Las cualidades negativas pertenecen a la personalidad, a nuestra naturaleza más básica e instintiva. Por otro lado, las cualidades positivas son características del ser interno, del yo superior. El verdadero reto no está en suprimir la energía de las cualidades negativas, sino en transformarlas en positivas. De esta manera, toda energía psíquica se convierte en energía espiritual, permitiendo que el yo interno gobierne y no sea esclavo de la personalidad externa.
Varios autores han utilizado el símbolo de un cochero conduciendo un carruaje tirado por caballos para representar el dominio del ego sobre la personalidad. En esta representación, el carruaje es la personalidad, el cochero el ego, las riendas representan la voluntad y los caballos son las emociones, deseos y sentimientos. Para que el carruaje no se descontrole, las riendas deben ser fuertes y el cochero hábil. Sin embargo, este símbolo puede resultar complejo y no reflejar con precisión la verdad subyacente. Un símbolo más claro y directo es el del jinete y el caballo. El jinete representa al ego y el caballo a la personalidad. Si el jinete carece de cualidades positivas bien desarrolladas, será incapaz de controlar al caballo, que actuará según sus instintos, llevando al jinete a lugares indeseados o incluso arrojándolo al suelo. Por otro lado, un jinete hábil y con cualidades positivas bien desarrolladas, simbolizadas por el arte de montar a caballo, controlará fácilmente al caballo, utilizando su fuerza y dirección según lo dicte la voluntad del jinete. Para aplicar esta alquimia espiritual que transforma los vicios en virtudes, es crucial entender que la vida no es simplemente una lucha donde el más fuerte se aprovecha del débil. A pesar de que algunos puedan pensar que el éxito se mide solo en términos materiales o comerciales, es fundamental resistir ese punto de vista reduccionista. De hecho, es vital oponerse a la adoración ciega del materialismo, donde el egoísmo sacrifica las cualidades positivas en aras de la riqueza. Debemos resistir la tendencia de menospreciar y perjudicar a quienes percibimos como obstáculos en nuestro camino hacia la satisfacción de nuestros deseos. También es esencial resistir la tendencia de naciones e individuos de explotar a otros para su beneficio. El nuevo enfoque de vida nos insta a mirar profundamente dentro de nuestro ser, donde prevalecen las cualidades positivas, y a cambiar nuestros antiguos deseos e inclinaciones. Deberíamos esforzarnos siempre por alcanzar la verdad, la bondad y la belleza. Descubrir nuestras aptitudes ocultas y movilizar fuerzas internas previamente desconocidas nos permite mantener una mente armoniosa, libre del temor, la ansiedad y el tedio, factores que socavan nuestra eficiencia personal. Esta renovada perspectiva nos sitúa en una mentalidad propicia para el éxito, agudizando nuestras facultades espirituales, y nos permite mirar hacia la certeza y el optimismo, dejando atrás la duda y el pesimismo. El nuevo enfoque sobre la vida revela la auténtica riqueza que reside en el ser humano. Muestra a las personas que creían ser pobres o incapaces de avanzar en la vida, que poseen tesoros internos. Revitaliza la esperanza en aquellos que se habían rendido ante la desesperación, enseñándoles cómo ser autosuficientes. Para aquellos que buscan soluciones genuinas que alivien, consuelen y ayuden a los afligidos, la clave reside en transformar las cualidades negativas, que son la raíz de sus angustias, en cualidades positivas que aporten felicidad. Si todos los consejos y recomendaciones de tus amigos han sido infructuosos, vuelve tu atención hacia este renovado entendimiento sobre la vida, hacia el descubrimiento de tu verdadero ser y hacia una conexión más profunda con la divinidad. Como bien señala el Dr. Guillermo Juan Murray, este nuevo concepto de vida solo es nuevo en su denominación. Su esencia es tan ancestral como el sol, remontándose a tiempos inmemoriales. No se trata de una filosofía recién concebida, sino más bien de un redescubrimiento de una verdad eterna, defendida por los justos y amantes de lo divino a lo largo de la historia. El entendimiento contemporáneo sobre la vida puede asemejarse a una doctrina de alegría y júbilo, no solo para una existencia futura tras la muerte, sino para nuestra vida presente. Nos ofrece la promesa de felicidad tanto en nuestra existencia actual como más allá de nuestro paso terrenal. A medida que concluimos esta primera parte de nuestra serie, Estrategias para cultivar la autodisciplina y el crecimiento personal, nos encontramos con verdades eternas que han resurgido a través de las palabras de Marden y que resuenan en nuestra cotidianidad. 1. La evolución es un proceso gradual que requiere paciencia y perseverancia, tanto en la naturaleza como en nuestra vida personal. 2. Cada individuo posee una perspectiva única y siempre hay algo nuevo que aprender o una nueva forma de ver las cosas. 3. La claridad en la comunicación es esencial y las ideas deben presentarse de manera sencilla y comprensible. 4.
Es crucial confiar en uno mismo y en nuestra capacidad para superar desafíos sin depender excesivamente de otros. 5. Nuestro pensamiento tiene un poder inmenso sobre todo nuestro ser, y es vital reconocer su influencia en nuestra salud y bienestar. 6. Vivimos en tiempos de cambio, donde se desafían paradigmas y se establecen nuevos modos de pensar. 7. Las creencias están en constante evolución y es esencial estar abierto a nuevas interpretaciones. 8. Todo ser humano tiene un valor inherente y un potencial ilimitado. 9. A pesar de los cambios en el mundo, hay verdades eternas que siguen siendo relevantes. 10. Es fundamental cuestionar y reflexionar sobre las creencias establecidas, buscando un entendimiento más profundo. Estas reflexiones nos invitan a mirar hacia adentro, a confiar en nuestro potencial y a buscar la autoayuda como una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Damos las gracias a todos por acompañarnos en este viaje, y en especial a nuestros colaboradores estrella, quienes creen en este trabajo. Con su colaboración y apoyo, impulsan el crecimiento del canal. Esta es solo la primera parte, así que suscríbete y activa la campana para ser el primero en recibir las novedades de lo que sigue en esta inspiradora serie. Hasta la próxima.